El siguiente es un cartón de mis favoritos, sin duda, porque en efecto. Ahora, la evolución entre Claudio y Salinas Pliego, yo creo que se parecen mucho, pero de efectivo. La involución. La involución. Sí. La involución hacia Salinas Pliego. De Salinas a Salinas, fíjate. Sí, de un Salinas a otro Salinas. Qué padre es ese Salinas que tienes ahí, Salinas Pliego. Es que todavía hace no muchos años, uno podía identificar el cerebro de Salinas de Gortari detrás del PRI, cuando todavía eran gobierno. Vamos, recuerden que cuando gana Peña Nieto la presidencia, sí, Salinas declara que tiene una sonrisa tatuada de lo feliz que estaba, porque había regresado el poder, el PRI al poder. Banquetero, ¿no? Mírenme, tengo una sonrisa tatuada. Sí. Joder, su madre. Entonces sí realmente era el cerebro detrás del PRI y del PAN también. Obviamente, sí, no en vano, claro. en sus sexenios, cuando se produce el nacimiento del PRIAN, tal cual. Pero después lo vimos desde principios del sexenio de López Obrador, cómo se empieza a articular estas alianzas, que sigue siendo el PRIAN, ahora bajo la batuta de Claudio X González. Y es un fracaso impresionante, ya con el colmo, pues con la elección de Xóchitl Gálvez como candidata. Y ahora regresamos a Salinas, pero ahora Salinas Pliego. Y tú has preguntado, Alejandro, te he escuchado preguntarle a varios personajes si les gustaría Salinas Pliego como candidato. A mí me gusta. A mí también me gusta mucho. Y como caricaturista me parece fantástico que fenomenal, sea. Sí. Pero luego me quedé pensando, el que le vayamos a pagar dinero del erario, pues, para hacer su campaña, eso ya no me gustó tanto. Pues sí, eso es lo que sí me... Pero mira, yo creo que sería una manera ya de unirlos a todos. O sea, de hundirlos también. Sí, de hundirlos, por supuesto, pero es unirlos a todos en torno a una filosofía, ¿no? Ya es la filosofía del cero, de suma cero. Pues que es Salinas Pliego. Yo digo que, por otro lado, abriría a la oposición la posibilidad de poderse ir a las mesas de Sanborns, de libros de Sanborns, escoger libros de autoayuda y de ahí sacar un lema de campaña. Por supuesto que lo que viene es intenso, pero también fue intenso lo que aconteció en 2025. Nos da mucho gusto darle la bienvenida en este arranque de año a José Hernández, Almonero Hernández. Pepe, muchas gracias por acudir otra vez más a los periodistas. Tú eres el que nos inauguró también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, estuve en el primer programa. En el primer programa. Y ahora sí. en el primer programa del año. Del año, no, ya basta. Bueno, ya. No, te falta una medalla como la de Trump. Sí, es cierto, le vamos a... Patito. Le vamos a crear. Bueno, de chocolate. Y es interesante el ejercicio que le hemos propuesto a José, que es revisar 2025 a partir de sus cartones. Porque, como usted sabe, el trabajo de José pues, es plenamente periodístico, pero sí es estar concentrándose en el evento más importante y luego traducirlo en humor, que es, pues yo no sé cómo le hacen, porque hay un montón de cosas que... Yo tampoco sé cómo le hacen caricaturistas. Yo no sé cómo se hace un cartón político, por eso los hago, para ver cómo se hacen. Sí, bueno, nomás que ya llevas como 30 años en eso. Bueno, pues sí es cierto, ¿cuándo publicaste tu primer cartón en la jornada? En la jornada, el año pasado, creo que fue en noviembre, octubre, cumplí 20 años. Sí, 20 años. En octubre cumplí 20 años en la jornada, pero antes había estado... en el Heraldo, años, ¿no? No, ¿qué pasó? Ya nos llevamos así. No. No, en Milenio Diario, de 2000 a 2005, y de 2005 a la fecha, que ya son 20 años, en la jornada. Ya te van a llamar de Reforma. ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, ya es que empecé mucha Reforma, ¿verdad? Sí, ese es mi ideal en la vida. Sí. O en La Derecha Diario.
La derecha diario. No, ese ya, ese- yo te arreglo. Álvaro tiene muy Perfecto. buenos contactos ahí con los de la derecha. Sí, ya vi que los quieren mucho. A mí también me quieren mucho. Abrazan a ti también, y a mí. Bueno, yo propongo que los corramos los cartones y luego platiquemos en torno a ellos. El Al primero. momento. A ver. Así, así. A ver, si tenemos el primero, que es... Yo no lo veo Ah, ese cartón. es- No sé si la gente lo vea. Sobrevolando. Sí, se llama Sobrevolando. Es por Sobrevolando. el caso de Uchitlán. Claro. Y la idea del cartón es, bueno, es esta hacienda en donde aparecieron las fosas y que se empezó a manejar. Una de las cosas que ha hecho la derecha, la oposición de derecha durante los últimos, ¿qué les gusta? ¿10 años? ¿15 años? Ya Sí, perdí la cuenta. sí, sí. Pues es una campaña, desde que la figura de López Obrador empezó a emerger como una figura importante dentro de la izquierda, como un líder social de la izquierda, pues la derecha empezó campañas una tras otra todo el tiempo. Y este año pues se dio este hallazgo en Teuchitlán y empezaron a hablar que era el Auschwitz mexicano. Sí. Es una cosa Sí, ya sí, sí. totalmente delirante. Y por eso es este cartón en donde los opilotes que están sobrevolando, porque así ha estado la derecha durante no solo este año o el año pasado, sino ya lleva un buen rato sopiloteando. Bueno, lo hicieron durante la pandemia del COVID, No, fue toda la impresionante. pandemia. Y como sopilotes, como buitres sobrevolando, como aves de carroña. En los desastres naturales. Sí. Es decir, es algo ya la marca de la casa de la derecha en México. Y el caso de Teuchitlán tiene que ver Entonces, con por eso estas aves de carroña que están sobrevolando, pues forman las siglas de lo que no sé si todavía sigue siendo el PRIAN. Ya ven que andan como... Mira, hasta que no se formalice alguna otra cosa es el PRIAN. Se sigue oye muy siendo. bonito. Sí, sí, sí. Oye, un personaje para ustedes, para los cartonistas, que fue importante, fue Norma Piña. No, es que yo creo que uno de los grandes temas del año pasado fue la elección judicial. Algo que hace no muchos años era impensable. Yo recuerdo que en Chamoco TV platicamos con el exministro Saldívar hace 2, 3 años, como 2 años. Y él decía que él no estaba de acuerdo en que se eligieran Así es. los miembros del Poder Judicial. Era algo realmente impensable. Bueno, pues se propuso como parte del Plan C, se logró y el año pasado ya fue un hecho la elección judicial y bueno, la campaña, la resistencia que hubo de parte del Poder Judicial y obviamente al frente de todo esto Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte rayó ya en el ridículo. O sea, ya Norma Piña hacía los cartones, ella. Esta sesión en donde ella quiso aplicar ¿Por qué no fui cartonista en ese periodo? Era más fácil, ¿no? esta sesión donde ella quiso aplicar una de las cosas que se iban a aprobar en esa claro, reforma sí, claro, para sí. tratar de no permitirla, era ya un cartón tal cual. Ya, pues, ¿no? Entonces sí Piña- hubo varios cartones. ¿no? Sí, yo siempre dije, piña es peña, Sí, porque que es un cartón. que es un cartón, ¿no? Pero quizá yo creo que no había mejor personaje en el Poder Judicial que retratara la decadencia de ese poder decrépito, corrupto profundamente, que la propia Norma Piña. Y no me estoy refiriendo a su figura, sino a su actuación al frente de la Suprema Corte ante la reforma y ante la elección. Es que fíjate, eso que dices es importante. No te refieres a su figura, sino a su actuación. Los caricaturistas nos valemos del físico de los personajes, pues porque obviamente hacemos una caricatura de ellos físicamente, porque es un género gráfico, pero usamos esos rasgos físicos para retratar sus rasgos morales. Eso es lo importante. Sí. Y hay veces que ayudan mucho. Y en el sentido de Norma Piña, sí ayuda bastante. Pues pasamos no vi la pantalla, pasamos el cartón de Norma Piña o vamos a uno antes. Tenemos el de
porque también fue un momento importante. Acuérdense ustedes que Este fue el otro gran tema de 2025, Claro. el regreso de Donald Trump, y que regresó pues ya totalmente radicalizado a la ultraderecha. Ya ven ustedes que hay una falacia ad Hitlerum, en la que ya cuando en una conversación aparece Hitler, ya se acaba la conversación, ya no tiene ningún sentido. Bueno, en el caso de Donald Trump, en este segundo mandato, sí tiene todo el sentido, porque yo sí veo en la actuación de Donald Trump en este gobierno al frente de Estados Unidos rasgos muy similares a Alemania en los años 30. ¿De qué mes es este cartón, Pepe? Debe ser pues de abril, más o menos por ahí, de la primera mitad del año. Bueno, ya para entonces, evidentemente, Trump y las decisiones que había tomado claramente estaban en la práctica del nazismo. Yo creo que fue cuando amagó con una... buscar una manera de incluso de intentar desaparecer el Partido Demócrata en los hechos. Y eso, pues más de partido nazi no puede ser, ¿no? Pues fue lo que hizo Hitler, anular todos los partidos. Entonces, creo que fue a propósito de eso que se me ocurrió este cartón. Pues sí, se hace muy evidente en ese momento lo que venía él hablando en campaña, porque en campaña todos son muy gritones, todo el mundo dice, pero nada más que asumió, y entonces, pues sí, el Make America Great Again, que es lo que se lee ahí en la suástica que dibuja José, pues es ya una realidad, o sea, sí están caminando hacia eso, ¿no? Que ese Make America Great Again es uno de las características del fascismo. El apelar a un pasado glorioso al cual hay que regresar. Donde tenías a los afrodescendientes esclavizados, un pasado donde eras una... O sea, pues sí, es el pasado que él invoca, el pasado del Ku Klux Klan, el pasado de la segregación racista, o a qué se refiere, ¿no? Sí, pues a eso, es que no es a otra cosa, pues eso es a lo que se refiere. Y luego hay otro de ese mismo momento que es... pues muy duro de ver el momento, porque es cuando Donald Trump agarra a Zelensky y lo convierte en un trapo en vivo y a todo color. No soy muy fan del personaje Zelensky, pero tampoco soy fan de que se humilla a nadie cuando tienes todo el poder. Y lo que vimos en televisión pues pasa al mismo tiempo que está muriendo el Papa, que creo que es a lo que se refiere Santos Funerales, Pepe. Sí, y la imagen del cartón es casi tal cual la imagen que vimos de esta discusión en donde Donald Trump aprovecha la visita que hacen a Roma para los funerales del Papa Francisco para regañar a Zelensky. Carajo. Y la imagen es tal cual, la copié tal cual. Sí, pero ellos obviamente no estaban sentados sobre el féretro del Papa Francisco, pero estaban a unos cuantos metros. Sí. Entonces realmente esa imagen te demuestra la catadura moral de este personaje. De Trump. Y de también Zelensky, de Zelensky, claro. ¿no? Una garra, un trapo, un personaje que pues va a pasar a la historia como eso. Que la primera idea que tuve era Trump sentado sobre el ataúd del Papa y regañando al cuerpo, pero en el ataúd no estaba el Papa, sino estaba Zelensky. Pero sentí que, sí, era duro. que era duro y tal vez podría interpretarse de otra manera, sí, entonces por eso incluso alguien lo puede interpretar como que se irrespetaba la figura del Papa, etc. Uh-huh. Hay uno pues que es... digamos que retrata un momento histórico que es este de luto nacional, que creo que es el que tenemos a continuación. ¿Sí es el que tenemos? Sí, el sobrevolando, ¿no? O a ver, ¿cuál tenemos? ¿Cuál tenemos enseguida? Pásanos lo que tengas. Tienes el que tienes es el de Piña. Pues ya habíamos hablado de Piña. Aquí está. Este es el personaje querido por Álvaro Delgado y por muchos otros, como un personaje importante en la formación de Álvaro. Qué honor participar en la primera elección judicial de la historia boicoteándola. Bueno, es que hubo un boicot
abierto, deliberado, Permanente. descarado, permanente. Con dinero público, además. Claro, y con la asesoría de personajes, asesoría a Norma Piña con personajes como, Federico Reyes Heroles, en reuniones en su casa para planear qué era lo que debería hacer Norma Piña, como lo refirió en una columna Alejandro Páez Varela. Y el paro que hubo en el Poder Judicial todo pagado. y la toma del Senado Y que la toma hicieron violenta. al más estilo de la toma del Capitolio con Sí, Trump sí. hace Bueno, 5 años. es que se olvidan esas cosas, pero la izquierda en México, que siempre se le quiere vincular con violencia, pues como decía el presidente López Obrador, se llegó a la presidencia de la República en 2018 sin romper un vidrio, literal. Pero cuando ves el comportamiento de la derecha es eso, la toma violenta del Senado, la desesperación, lo que vimos en noviembre apenas pasado, con la movilización de la generación Z que resultó ser a Costa Naranjo. O sea, que es una cosa horrible. Pero, pues bueno, es un retrato de un momento, como también es este otro que creo que es ahora sí el luto nacional, es el que sigue, a ver si es este. Que también tiene que ver con la elección judicial. Que fue el 1 de junio. Pero ve, Ayer fue un día negro para la democracia. Sí, la gente salió a votar. Lo haces a propósito de la jornada electoral. A propósito de la jornada sobre elección judicial, y ahí están pues los personajes más conspicuos que estuvieron a lo largo de meses con esta resistencia, campaña, obstaculizando de todas las maneras posibles que se diera a cabo esta elección judicial. Obviamente el PRIAN, Claudio X González, Lorenzo Córdoba, ni más ni menos, el exconsejero presidente del INE, la propia Norma Piña, y un personaje que en esos meses todavía no adquiría el protagonismo que fue adquiriendo a lo largo del año, que es el amigo de Álvaro, Ricardo Salinas Pliego. Sí, como no, una gran persona. Todos esos que están ahí, de hecho, en ese cartón lo quieren mucho. Sí, ¿verdad? Sí, no. Claudio X González. Pero es muy interesante porque si tú los ves... Pero este anterior, antes de irnos al corte, es muy padre porque es un elenco que ya ha mostrado su protagonismo y yo creo que va a continuar. Pues el hecho de que esté Claudio X González y ahora Ricardo Salinas Pliego, pues nos van a dar todavía, a ti te van a dar mucho tema de cartones. Mucho. Aunque no sé si recordarán alguna plática que tuvimos en los periodistas, sin embargo, que yo les comentaba que se me complicaba a esas alturas escoger un personaje que pudiera representar a la oposición. Porque Claudio X ya como que había perdido punch, sí. Entonces ya no sabía yo si con algunos de los... Luego el PAN ya había cambiado de presidente, pero el nuevo presidente es como... En el imaginario el presidente seguía siendo Marco Cortés. O sea, ¿qué tan mediocre puede ser el nuevo presidente si tú sigues pensando que el presidente es Marco Cortés? Entonces no había realmente un personaje, no sé si a la fecha tal vez pueda utilizar a Salinas Pliego, pero creo que no, porque como que representa otras cosas. Si bien ya el propio nuevo presidente del PAN, Jorge Herrera, ya lo destapó de alguna manera. Jorge Romero, bueno, te digo. Yo sigo pensando que es Marco Cortés. Ya lo destapó. No, siento yo que no es precisamente que represente a la oposición. Entonces, es una figura tan amorfa que ni siquiera encuentro la manera de poder representarla. Pues, pero a ahí mí me está. Encantó. Perdón, a mí me encantó también a cómo dibujas a Norma Piña, al propio Lorenzo Córdoba con sus pantaloncillos zancones, como dicen. De brincacharcos. Brincacharcos, decían en mi tierra. Pero también. Fíjate cómo cualquiera de estos personajes, en algún punto, en algún momento, se pudo haber llamado de izquierda. Digo, Lorenzo Córdoba y Claudio X se dijeron en algún momento de izquierda. Con pensamiento progresista de izquierda, ¿no? Más relacionado a la izquierda que a la derecha. Ahora son paleros de un ultraderechista. Era cuando
ellos creían que convenía llamarse progresistas. Sí, Porque, claro. porque así se la pasan, poniéndose claro. máscaras, poniéndose disfraces sí. de feministas, de una serie de cosas. Pero Y ahora ya no les conviene eso y ahora abiertamente es irse a la derecha. a mí me gusta mucho como símbolo de la oposición Ricardo Salinas Pliego, porque representa todo. Sí. Es una buena síntesis de lo que es la oposición en México. Un personaje cuya filosofía está armada de puros retazos, decía yo, no me acuerdo cuándo, de puros retazos de portadas de libros de autoayuda de una mesa de Samos, ¿no? Esa es la filosofía. Se para Ricardo Salinas Pliego y las frases de Salinas Pliego son portadas de libros de Samos en una mesa cualquiera de libros de autoayuda. Luego, un evasor fiscal, un tipo que se quiere brincar las trancas, que no tiene compromiso social, que no le importa pagar a sabiendas de que su dinero va a ir a dar es parte del reparto, digamos, que tiene que hacer el Estado del ingreso nacional. Y luego un rico snob, pedante, que presume puros, como un influencer, pues, ¿no? Es esa característica de Salinas Pliego de ser un influencer que prende un puro con un billete de 100. En su yate. En su yate. Pues que el cliché del dinero no me importa, pero sin el dinero no soy nadie, ¿no? Pero y además no tiene ningún empacho en mostrarse como lo que es racista, clasista, Claro, un homófobo, agresor de misógino, mujeres, aporófobo, todos los peores vicios de la naturaleza humana. Sí, claro. Es el señor Burns, tal cual. Sí, es un señor Burns, me gusta mucho el señor. Ahora, no hay antecedente de alguien en México, particularmente que quiera buscar ser presidente, que se haya autodefinido de ultraderecha. Y él lo dijo, yo a ultraderecha. Vida, propiedad, familia. El lema casi idéntico al del relanzamiento del Partido Acción Nacional, y eso dice mucho, Y al de Mussolini. y que además el PAN, el presidente del PAN, considere lanzarlo como candidato presidencial. Pues porque ve, su inspiración obviamente porque es una mezcla entre Trump, Milei, y como ve que tanto en Estados Unidos como en Argentina, y bueno, en algunos otros países también en Europa, la ultraderecha ha logrado llegar al poder, él cree que tiene la oportunidad de hacerlo en México. Lo cual solamente te indica que el tipo no sabe absolutamente nada de historia de México, Sí. ¿no? Porque en México la ultraderecha nunca ha tenido mucha oportunidad. La derecha gobernó todo el periodo neoliberal en los hechos. Claro. Pero la ultraderecha católica, reaccionaria, fascista, no ha tenido nunca la oportunidad, entre otras cosas, porque ha sido muy difícil que la ultraderecha logre avanzar en países donde ha habido revoluciones sociales. Y eso en México, la historia de México, no solo con la Revolución Mexicana en el siglo XX, sino con la independencia y la reforma, yo creo que sí es una muy buena vacuna en contra de la ultraderecha. Bueno, pero ¿cómo serán las cosas de disfrazarse de progresistas que Enrique Krause, este ideólogo de la ultraderecha, ya de plano, de manera abierta, saca del sarcófago a Ernesto Zedillo y lo revive como el auténtico hijo del 68? Sí. No, esa es una maravilla. Qué bonito. Y bueno, cuando es uno de los emblemas del neoliberalismo, del capitalismo de cuates, del priismo, además represor, Exacto. asesino, y un cartón que decía yo, me gustó mucho tuyo, además del anterior que presentamos con Claudio X González y con Y la palomita. Salinas Pliego, es el sensacional de neoliberales, que tú titulaste Ya a la venta. Es maravilloso, es extraordinario este cartón, porque además... Dirigido por Enrique Krause, director. Director Enrique Krause, sensacional de neoliberales. Me Recordarán gusta que por tanto. esas fechas,
cuando efectivamente sacan del sarcófago a Zedillo, Zedillo escribe un texto que aparece en Letras Libres. No, en Nexos y la entrevista en... al revés. Sí, Al el revés, texto sí, es en Letras Libres y aparece una entrevista en Nexos. Correcto. Y si no me equivoco, en esos números, la portada de ambos números era una portada en negro, emulando aquel legendario cartón de Abel Quesada del 2 de octubre del 68. Ellos, creo que una es en negro y la otra tiene un crespón, no recuerdo, pero el chiste es que ambas revistas, cuyos directores son estos dos grandes intelectuales orgánicos, Krause y Aguilar Camín, tan necesarios de apapachos, presentan la elección judicial como la muerte de la democracia. Y Krause dice que es la muerte de la república y la muerte también de la transición, de esta famosa transición que por ellos pudo haber sido eterna. Una transición a nunca a nada, a ninguna parte, ¿no? Claro. Y entonces sí, efectivamente, como bien decía Carlos Monsiváis, es el ballet folclórico de la derecha, haciendo todas estas coreografías para hablar de la muerte de la República, la muerte de la democracia. Estuvieron todo el año pasado la oposición de derecha, el PRIAN, pintando un México caótico, que es exactamente el México que ellos gobernaron, que ellos provocaron. Y ahora lo pintan como el terrible panorama que estamos viviendo. Bueno, México de la democracia a la tiranía. Exacto, qué bonita canción. Presentando a Ernesto Zedillo como el emblema de la democracia, y el 2018 marca el inicio de la tiranía en México. Por eso Enrique Krause habla de la república que nos fue arrebatada y la de la democracia que existió antes del 2018. Es muy curiosa la construcción, es muy hábil, porque hay un sector que se la compra. Híjole, yo creo que cada vez menos, Álvaro. Sí, Ya es muy... Porque hay mucha gente que entiende quién es Ernesto Zedillo ya. Pues sí. O sea, en este momento, digo, el que no fue víctima por un lado, fue víctima por el otro lado. Pues el personaje manda a millones de mexicanos a la pobreza. O sea, no puede ser hijo del 68 el que fue el padre del Fobaproa. Sí, no puede ser. Bueno, digo, Que no existe en la narrativa de los hijos de la derecha, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. El Fobaproa no existió. No. Y como no existió, o como lo justifica Krause, una guerra necesaria, la de Felipe Calderón. Sí, realmente los textos de Krause de un tiempo a la fecha ya son sus columnas en Reforma. Yo no sé si alguien las lea. Yo sí. Pero porque eres un masoquista. Bueno, porque para contradecir al brujo hay que saber medicina. Que yo, por ejemplo, la que se escribió hace unas semanas acerca de las mañaneras, pidiendo que desaparezcan las mañaneras, lo cual es solamente la muestra de que les sigue molestando mucho esa herramienta que implantó López Obrador, y además demuestra la eficacia que han tenido las mañaneras en todos estos años. Sí, porque una de las quejas más recurrentes de ellos es que se acabó la libertad de expresión. ¿No? Dominan toda la prensa, pero les molesta tanto la mañanera que le atribuyen que por culpa de esa mañanera pues, se acabó la libertad de expresión. O sea, no tiene ni siquiera mucha lógica. Yo por eso digo que el discurso es cada vez más desesperado, más patético, menos razonado. Yo leo a Krause y ya no sé si estoy leyendo a Krause o a Chumel Torres. Sí, o sea, es como el nivel, ya. Sí. Pero Chumel es bueno escribiendo, la verdad. Sí, tampoco lo compares. Pues. Pobre Chumel, la verdad. Pero también publicaste un cartón que se llama Contagio. Que es fuertísimo. Que es, pues no les gustó a algunos de la Cuarta Transformación y de Morena, particularmente los de la Barredora. Es que algo muy importante que sucedió también el año pasado, pues fue esta historia de la Barredora, de cuando Adán Augusto López, siendo gobernador de Tabasco, nombra como secretario de Seguridad a este personaje. Hernán Bermúdez Requena. Yo creo que Adán Augusto es un personaje
que ya está haciéndole mucho daño a Morena, y no nada más con esto de la barredora, sino ya desde hace bastante tiempo. Porque finalmente es un priista con todas las lógicas priistas. ¿Sí? Estos personajes como Dan Augusto, como Monreal, a mí me parece que son un lastre para Morena. Entiendo que puedan ser operadores políticos que en algún momento fueron muy eficaces, pero yo creo que incluso esa misma eficacia ya no funciona. Y lo vimos en el 2024, en las elecciones, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. O sea, Monreal pues impone a su hija como candidata y pierde. O sea, ya ni siquiera puede garantizar ganar una elección. Si fuera realmente un operador político eficaz, lo hubiera logrado. Pues no, es mucho más ya lo que afecta que lo que... Pero te adelantaste un cartón también de Monreal, pero hay otro de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena. Que es tremendito también. Bueno, pero también refleja el amor. Y el amor siempre está ahí. Eso es bonito. Sí, el amor siempre es bonito. Mira, ahí los descubren, ¿no? En el concierto de Coldplay. De Coldplay los descubren. Que era un empresario ahí muy importante. Bermúdez Requena y a Adán Augusto. Y a Adán Augusto los descubren, mira. Es bonito ese cartón, lo malo es que sí necesitas la referencia. Sí, ese momento. Dentro de unos años la gente que ve ese cartón no va a entender absolutamente nada. Sí, pero todavía se entiende y qué bueno. Pues. Bueno, qué bonita familia. Este es el título de este cartón de Hernández, que pues sí, alguien que se opone a una reforma contra el nepotismo, que dice debería posponerse hasta el 2042. Es que tengo una familia muy numerosa. Es que es otro lastre de Morena, ¿no? Yo creo que Monreal es que representa, yo creo que lo más oscuro de la política, el priismo en el peor sentido, pues, ¿no? Lo único bueno de este cartón es que me ahorré mucho trabajo porque pues hice el retrato y pues nada más lo repetí 5 veces, 6 veces. Los zapatitos ahí de la faldita. Pero me parece que es el colmo ya lo que sucede en Zacatecas y la intención de que ahora otro hermano sea gobernador. Sí, bueno. No, pero si los dejas, pasa. No, pues sí. Porque más es cierto, o sea, el cartón además dice algo que es cierto, sí tiene una familia muy numerosa, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, va a poner. Y todos quieren. Y todos quieren, además. Pues claro. Y bueno, está también el dato 20. de la hija queriendo ser alcaldesa en Cuauhtémoc y con la cosa que no le funcionó. Pues sí, pero cayó para arriba. Eso sí. Siempre cae para arriba Monreal. Sí. Siempre. No, y luego como ya vienen elecciones. El propio López Obrador lo acusó de traidor en una mañanera en 2021. No, se lo dijo a él en una reunión. Le dijo traidor a Monreal. Y ahí sigue. Oye, pero. Y fue el último lugar en la encuesta. Y ve. Para decidir candidatos. Bueno, pero ahora ya van a venir elecciones pronto. Y entonces empieza el periodo de reflexión de Ricardo Monreal. No, se va a retirar, pero pues tú crees que Alejandro lo imita perfecto. He empezado un periodo de reflexión porque es un momento triste en la política. Pero no hablaba así. Pero nada más vio que López Obrador hablaba pausado y empezó a hablar así. Sí. No, pues es un simulador. La impostura, la simulación. Y luego va a empezar el tema de... Yo como profesor universitario, y es un momento triste para la política. Hoy voy a hacer un cartón animado de Monreal y tú lo... Yo te hago la voz. Tú haces la voz. Perfecto. Batallo, porque luego No batallas mucho, ¿eh? No. Lo que es Monreal y Krause te salen muy bien. Sí, a Krause nomás tengo que poner la voz. Jóvenes, ¿te acuerdas aquel video tan bonito, no? Sí. Jóvenes. Vayan a votar. Salven la República. No le hicieron caso a los jóvenes. No le hicieron caso. No, sí le hicieron caso, más que votaron por Sheinbaum. Oye, bueno, el siguiente también es de mis favoritos. Me gusta mucho ese. Si nomás porque es muy feo el personaje y tal.
Si no te lo pediría que me lo regalaras, pero no lo quiero. No, pues no. O sea, me quiero reír, pero no quiero ese cartón, de Sí, verdad, sería, ni verlo. regalártelo sería una agresión que Sí, nunca sí, haría sí, yo, ¿verdad? Atorado. Y en el pescuezo, pues, no, ni modo de llamarle cuello a ese montón de pellejos, Como de 74,000 millones, Millones que son los dineros que Ricardo Salinas Pliego debe, según el gobierno, al cómputo de junio Sí, del porque año pasado. Ya le bajaron. No le han bajado. Es porque hay unos juicios que todavía no llegan a la corte. Pero no, la deuda es mayor. 74,000 millones en ese cartón que tú dibujas, que fue de junio, pues sí, cuando dio a conocer el SAT que debía esa cantidad Ricardo Salinas Pliego. Y los tiene ahí atorados. En Es lo que les decía hace un momento. Uno utiliza las características físicas de los personajes pues para retratar sus vicios morales. Y pues esto yo siento que daba muy bien para realizar cómo este no, cartón. Es muy bonito cartón. Pero O sea, es muy bonito lo quiero también el lejos, que sigue. Pero no. Es muy bonito también el que sigue, el juguete nuevo, porque una de las características del presidente del PAN es el copetillo, engominado de 2,5 kilos de gel que se pone en los pelos, y dibujado ahí TV Azteca. El logo, ¿no? El logo de TV Azteca, juguete nuevo. Que ya estoy pensando que siempre que dibuje al presidente del PAN, pues ponerle ese copetito, ¿no? Sí, yo creo sí, que es lo una va a muy buena identificar idea. bien. Hasta me deberían de agradecer estos personajes. Sí, pues sí. Te digo, te quedó muy decente, la verdad, el personaje. Alguna vez Carlos Monsiváis me contó que Felipe Calderón estaba muy molesto conmigo por mi trabajo, por mis cartones, aunque me daba dos posibles razones. Una era, pues por cómo lo caricaturizaba, ¿no? Que siempre lo hacía muy chiquito. Una plastita, ¿no? Sí, un tapón. Pero yo decía que si lo hiciera de su baño. tamaño real, pues no se iba a ver en el cartón. Entonces por eso tenía que hacerlo más grande. Pero la otra razón me llamaba mucho la atención, que estaba muy molesto conmigo, Felipe Calderón, porque yo había hecho el AMLito. O sea, que había hecho yo un dibujo Sí, que hacía tan amable la figura de López Obrador. Y eso a él le molestaba Sí, mucho. pues, ¿cómo Pero no? pues es que es grotesco el personaje. Pues sí. ¿Tuviste alguna vez la intención de dibujarlo pues como un amblito ¿A Calderón? a Calderón? No. Una vez para la sección que hacíamos Helguera y yo para la revista Proceso, el Mono Sapiens, hicimos una parodia de Calvin y Hobbes, esta tira cómica de un niño que tiene a un tigre como mascota. Y el niño era Calderón. Entonces ahí sí quedó un personaje así como aniñado, pero ni así era simpático. No. Le decían la ballenita cuando ¿Le era decían niño. ballenita? Ah, Le no decían sabía. la ballenita. Sí. Pero por Pues, gordito. ¿o qué? yo creo que por bien alimentado. Bueno, el siguiente es un cartón de mis favoritos, sin duda, porque en efecto. Ahora, la evolución entre Claudio y Salinas Pliego, yo creo que se parecen mucho, pero de efectivo. La involución. La involución. Sí. La involución hacia Salinas Pliego. De Salinas a Salinas, fíjate. Ese Sí, cartón. de un Salinas a otro Salinas. Qué padre es ese Salinas que tienes ahí, el Salinas Pliego. Es que todavía hace no muchos años, uno podía identificar el cerebro de Salinas de Gortari detrás del PRI, cuando todavía eran gobierno. Vamos, recuerden que cuando gana Peña Nieto la presidencia, Sí. Salinas declara que tiene una sonrisa tatuada de lo feliz que estaba, porque había Exacto, regresado el sí. poder, el No, PRI la al entrevista poder. banquetero, ¿no? Mírenme, tengo una sonrisa tatuada. Sí. Hijo de su madre. Entonces sí realmente era el cerebro detrás del PRI y del PAN también. Obviamente, Sí, no en claro, vano claro. en sus sexenios, cuando se produce el nacimiento del PRIAN, tal Claro. cual. Pero después lo vimos desde principios del sexenio de López Obrador, cómo se empieza a articular estas alianzas, que sigue siendo el PRIAN, ahora bajo la batuta de Claudio X González. Y es un fracaso impresionante
ya con el colmo, pues con la elección de Xóchitl Gálvez como candidata. Y ahora regresamos a Salinas, pero ahora Salinas Pliego. Y tú has preguntado, Alejandro, te he escuchado preguntarle a varios personajes si les gustaría Salinas Pliego Sí, como pues candidato. a mí me gusta. A mí también me gusta mucho. Mucho. Y como caricaturista me parece fantástico que sea. Fenomenal, sí. Pero luego me quedé pensando, el que le vayamos a pagar dinero del erario, pues, para hacer su campaña, eso Ay, ya no me gustó sí, tanto. pues sí, Eso tienes es lo que razón. sí me... Pero mira, yo creo que sería una manera ya de unirlos a todos. O sea, de hundirlos también. Sí, de hundirlos, por supuesto, pero es unirlos a todos en torno a una filosofía, ¿no? Ya es la filosofía del cero, de suma cero, pues que es Salinas Pliego. Yo digo que, por otro lado, abriría a la oposición la posibilidad de poderse ir a las mesas de Sanborns, de libros de Sanborns, escoger libros de autoayuda y de ahí sacar un lema de campaña. Y por último, el último cartón, que creo que resume también retorciéndose. La derecha con un amblito salero, ahí arriba. con un amblito retorciéndose. Sí, a propósito de este video que saca López Obrador, creo que fue el 1 de diciembre, ¿no? Si no Sí, mal recuerdo. en diciembre, comenzando diciembre. Empezando el mes, que fue muy curioso. ¿Para el lanzamiento porque, de este libro? Para el lanzamiento del libro Grandeza, porque después de meses de campañas millonarias, con lo de la marcha de la generación Sí, Z, sí, con sí, todo sí. eso, meses o semanas y semanas de una campaña costosísima, llega López Obrador y con un video de 40 minutos. ¡Carajo! Pues ya nos vamos, ya nos vamos y pues queremos desearles primero a nuestro invitado feliz año y también a ustedes allá en casa, que estén muy bien, que la pasen muy bien, señor, también usted. Sí, que Pásela tengan un bien. gran 2026 que iniciamos y pues aquí nos van a tener cada domingo, 6 de la tarde. Gracias el día de hoy. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.